Hola amigos, de nuevo una vez más estamos en el viaje a ninguna parte y en esta ocasión estamos contentos porque hemos traído a nuestros estudios a una persona que nos va a hablar de un tema tremendamente interesante. Pero claro, no se trata solo de que nos hable sobre un tema tremendamente interesante, sino que además lo haga con propiedad, que sepa hacerlo, que tenga conocimiento suficiente y que su trayectoria con el fenómeno le avale. Bueno, ¿de quién hablamos? Estamos hablando de Ignacio Cabria, una de las personas que desde mi particular interés creo que tiene la mejor perspectiva sobre el fenómeno OVNI, que es de hecho el fenómeno del que vamos a hablar. Ignacio Cabria, viejo conocido desde el comienzo de la década de los 80, tiene una gran ventaja, que además de que es una persona seria y erudita, es antropólogo. Y eso, para el tema que tenemos entre manos, es una verdadera maravilla. Y si no, lo iremos viendo en la conversación. Y si alguien se pregunta, el tema OVNI, eso de los UFOs, objetos volantes no identificados, amigo mío, es un tema de lo más interesante y que desde una perspectiva como la que trae nuestro invitado resulta apasionante. Lo iremos viendo. Hoy, en el viaje a ninguna parte, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo, a todos los que nos estéis escuchando por redes sociales en otros países o por radio, saludos especiales a Radio Círculo Bellas Artes de Madrid, o por nuestros canales de YouTube, Viaje a ninguna parte de Antonio Elegido, o por las más de 100 cadenas locales de televisión en toda España que nos sintonizan. A todos los que estáis ahí, saludos fuertes. Pero, si me permitís, ya es hora, creo yo, después de este preámbulo, que nos pasemos a saludar a nuestro invitado de hoy, a don Ignacio Cabria. Así que, querido amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido. Gracias. ¿Cuánto tiempo... ¿Te puedo llamar Nacho? Claro, así me llaman los amigos. Sí, lo digo porque... Así nos hemos conocido siempre, ¿no? Eso te iba a decir, después de casi de 40 años de conocernos, sí. 30, casi 40, ¿eh? Sí, 40 años. Pues Nacho, ¿no? A ver, vamos a ver. Nacho, ¿cuánto tiempo dedicado al fenómeno OVNI? Pues verás, yo empecé en el año 1976 con unos amigos de mi edad, es decir, de 21 años, ¿no? Haciendo un programa de radio en Radio Popular de Santander, de la COPE en aquel tiempo. Un programa, vamos, del que afortunadamente no quedan grabaciones, pero bueno, una cosa así muy de aficionados. A continuación entré con Julio Arcas. ¿Perdón, ahí. ¿En qué año has dicho? En el año 1976, hace más de 40 años, 43 años. Que yo lo conocí, en la calle Rolasal. En la calle Rolasal estaba Radio Popular. Sí, ajá. Señor. Y allí unos jovencitos hacíamos ese... Y ahí estaba yo también. Y estaba ese programa tan maravilloso de Cantabria que era Rollos Nocturnos, ¿te acuerdas? Sí, la verdad es que ya Con todo Charlón y toda esta gente. Me resulta ya un poco lejano, porque está tanto fuera de Santander. Estamos hablando del año 76. 76, sí, o sí. O sea, que más o menos... 43 años, 44 ya prácticamente. Vaya. Hace que empezamos, ¿no? Oh, y ya empezabas con el tema ufológico. ¿Cómo estaba en esa época el mundo ufológico? Pues era
el mundo ufológico no era como ahora, que todo está en los medios, en las plataformas mediáticas, ¿no? En aquel tiempo éramos pequeños grupos de aficionados que nos comunicábamos y nos dirigíamos al público en forma de unos boletines sacados con ciclostil, con la churrera aquella, y ese programa, por ejemplo, que fue el primero que se hizo aquí en Santander, ¿no? Será una cosa con un ámbito muy, muy reducido. Desde luego no era como ahora, que se pueden oír en Latinoamérica a través de iVoox, ¿no? Entonces, lo que sí había, a diferencia de ahora, es que había como una especie de una expectativa del público por el tema, y cuando nos dirigíamos a la gente, después, cuando me integré en el CIOBE de Santander, que era el grupo pionero del tema, de hecho, el segundo grupo que se creó en España. Julio Arcas fue, digamos, un verdadero pionero de la ufología en Santander, ¿no? Cuando me integré allí y empezamos con los simposios sobre el fenómeno ovni, aquello tenía un público ávido, porque no había todos los medios de ahora. La gente pagaba la entrada de una entrada de cine por ir al cine Cosca a escuchar una charla que le daba un señor que venía sin diapositivas ni nada, ¿no? Eso que ahora nos parece impensable. Eso te quería preguntar. En el ambiente, ¿qué decía la gente del fenómeno ovni? ¿Había expectativa? ¿Había ganas de querer saber más? Era una cosa muy nueva, ¿no? Yo creo que hasta finales de los 60 no se había oído hablar prácticamente del asunto, ¿no? Y en los años 70 era un tema que estaba en crecimiento, era una cosa de la que se empezaban a publicar reportajes en las revistas, salieron unos poquitos boletines de aficionados que la gente los cogía con interés, es decir, había muchos socios del CIOBE, cosa que ahora el asociacionismo es una cosa que resulta complicada, ¿no? La gente ya se comunica de otras maneras, muy virtuales y tal. Entonces, la reunión, ¿no?, con los demás, la tertulia, todo aquello, era lo que verdaderamente apasionaba, ¿no? El compartir opiniones, ¿no? Creo recordar, en Madrid, por ejemplo, eran las famosas reuniones de la ballena. Sí, ese fue el grupo pionero, fue el centro de la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio. Vaya, qué nombre. Que ese era un nombre total, de los años 50, ¿no? Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, Buru, se llamaba. Lo de Buru era el Sesma, ¿o? Era Fernando Sesma, que reunió en varios cafés por allí, luego en el Café León de Madrid, al lado del Arco del Triunfo de Madrid, de la Puerta de Alcalá, ¿no? Conocí en aquel café, en los sótanos, había una tertulia con resonancias literarias. O sea, allí se reunieron los literatos de los años 30. Allí iba José Antonio Primo de Rivera y dicen que se fundó la Falange prácticamente en aquellas reuniones. Estamos hablando de los Nosotros hablamos de los años 50. ¿no? ¿De años 50 de 1954 es cuando la tertulia de Fernando Sesma empieza a reunirse en aquel sótano del Café León. Pero yo la conocí años más tarde también, duró muchos años entonces. Bueno, se estuvo reuniendo allí posiblemente hasta principios de los años 70, 71, por ahí, ¿no? Pero aquel fue el momento máximo en el que Sesma no solamente era un pionero de los platillos volantes, como se les llamaba entonces, ¿no?, sino que él inventó el contactismo con los extraterrestres, además, ¿no? O sea, era además una cosa, fíjate, curioso, que nos resulta hasta chocante, es que en aquel tiempo intelectuales y literatos, Buero Vallejo, Alfonso Paso y otra gente así de este nivel iban a las tertulias de Fernando Sesma, porque donde se hablaba de los platillos volantes, de lo que se decía en Estados Unidos, pero también de los mensajes cabalísticos y místicos de Fernando Sesma, ¿no? Sí, déjame una pregunta, Nacho. La famosa Guerra de los Mundos, aquel programa radiofónico de Orson Welles que asusta a la gente diciendo que estaban llegando, luego se han hecho películas, ¿no?,
Incluso la última, un remake de Tom Cruise, ¿no? ¿En qué años hablamos de ese boom radiofónico de... Bueno, la emisión de Orson Welles fue Sí. el 30 de octubre de 1938. Ah, mucho antes. Mucho antes, o sea, esto es antes de que del fenómeno de los platillos volantes y todo. Pero fíjate, Es que muy... ¿sabes por qué te hago la pregunta? Porque quería saber en el imaginario popular en qué estaba la gente cuando oía hablar de platillos volantes. Se buscaba el contacto. ¿Qué cabeza había en esa época para que hubiera tanto interés? Bueno, fíjate, cuando hablamos de los platillos volantes de los 50, que pues que el tema de los extraterrestres y de los marcianos no era una cosa que hubiera aparecido. En 1947 es cuando se reporta el primer caso de platillo volante, tal como se les llama así. El fenómeno de los platillos volantes nace en 1947, ¿no? Pero en la emisión de Orson Welles en 1938, que es una ficción sobre la invasión de los marcianos, según la novela de H.G. Wells, los marcianos, hay que darse cuenta de que parece, para el público oyente de aquella emisión radiofónica, es algo creíble, ¿no? Que estamos siendo invadidos. Es decir, que ese mito de los marcianos y de los extraterrestres viene de mucho antes. Viaje a ninguna parte, con Antonio Elegido. La ufología en aquel tiempo era toda una ufología creyente, o sea, no había divisiones como ahora, que ahora hay escépticos y críticos y no sé qué. En aquel tiempo los que estudiaban los ovnis eran todos creyentes, ¿no? Pero desde un aspecto científicos, no religiosos. Sí, se intentaba que fuera por lo menos un estudio científico, hasta donde se podía, ¿no? Sí. Luego, claro, hubo ufólogos que, a base de descartar casos, de eliminar fraudes, de explicar fenómenos, fueron derivando hacia una posición escéptica, ¿no? Es decir, la ufología ahí se escindió en distintas escuelas, diríamos. Y esto coincide además con la aparición en los años 90 de las revistas comerciales y por tanto de una ufología comercial que publican las revistas y tal, mientras al mismo tiempo estaba Cuadernos de Ufología, como la revista más seria que se ha escrito en el tema en español, sí, de una posición cada vez más de análisis, más objetiva. Porque la gente sí. Lo que quería era, ya sabes, el viejo aforismo latino, pan y circos. Y eso de que hubiera estudios más serios intentando el análisis no le gustaba. Sí, al final tiene poco público eso del escepticismo y de la crítica, porque claro, con el tiempo, pues efectivamente, el estudio iba siendo cada vez más escéptico, ¿no? De las pretensiones aquellas de la ufología. Y después de ese golpe escéptico, llegamos a hoy. Y ahora esto parece un erial. Sí, hace 20 años prácticamente que el tema OVNI ha ido descendiendo en popularidad. O sea, ahora ya en la prensa a nadie le interesa ver un artículo en el que se dice que fulanito de tal ha visto en un pueblo un platillo volante volando por el cielo. Porque, bueno, pues yo diría como la canción aquella de Javier Crae que decía: ¿quién no ha visto un vulgar platillo volante? ¿No? Pues el que más que menos ha visto algo desconocido. Eso ya no es noticia. Ya no hay grupos de estudio. Y ya no hay grupos de estudio, porque es que ha cambiado también el tema en el sentido de que la aparición de Internet hizo que ya no fuera necesaria las asociaciones ufológicas, los grupos, ¿no? A partir de Internet y de los años 2000 sobre todo se empieza a mover en las redes sociales y en lo virtual, ¿no? El ambiente ufológico se atomiza. Ya no existe una ufología organizada, como mucho como una lista de correo electrónico. Que el asociacionismo tenga que ver con Internet. No, yo creo más bien que tiene que ver con el objeto de estudio. Y el objeto de estudio que al mismo tiempo, analizándolo interiormente, si vemos el platillo volante y el extraterrestre, de ser un objeto de misterio, de intriga, posiblemente de miedo a la invasión y tal, en los años 50 y 60, se fue convirtiendo, pues como en la película E.T. el extraterrestre, que era un muñeco simpático, ¿no? Se fue, pues, a medida que pasa el tiempo, se fue banalizando, ¿no? Y el extraterrestre, pues al mismo tiempo que es benéfico para algunos porque
porque viene a anunciar la salvación de los creyentes, para otros es intrascendente y se acaba convirtiendo, lo vemos en la publicidad. La publicidad transmite muy bien lo que es la cultura del momento, ¿no? Y al mismo tiempo que utiliza las creencias, utiliza ¿no? nuestros objetos mentales. La publicidad trata el tema ovni como un objeto de ciencia ficción, banalizado, como de muñeco, de juego, ¿no? Y entonces eso ya no crea misterio. O sea, nunca ha habido tanta base científica para estudiar realmente el tema extraterrestre. Nunca se ha tenido tan claro que existen otros mundos, que esa famosa ecuación de Carl Sagan, que son posibles que estén habitados. Nunca había tanta base real con los electroscopios enviando señales eléctricas y de radio al cosmos. Nunca había tanta base científica y sin embargo tan poco interés. Antes no había base científica y había mucho interés. ¿Qué pasa? Porque hoy hablar de extraterrestres es una cosa que ya no estás loco, o sea, es una cosa que tiene sentido hacerlo. La vida extraterrestre, sí. Los astrobiólogos consideran más que nunca, ¿no? que la vida extraterrestre no solamente es posible, sino que es factible, es probable. Sí. Y probablemente que se pueda incluso descubrir algunas formas de vida. Aquellos que son iguales a la se han ido descubriendo exoplanetas, una cosa revolucionaria que sin embargo pues ha pasado bastante desapercibido. Pero es que incluso la posibilidad de que haya vida en formas elementales en alguno de los satélites de Júpiter o de Saturno es una probabilidad, es una alta probabilidad. Posiblemente el descubrimiento de vida sea nada más que una cuestión de tiempo, de años, ¿no? Para que se llegue a descubrir algo. Pero sin embargo, aquella idea del extraterrestre con forma humana, como un muñequito y tal, eso cada vez está como más desprestigiado. Ya no sabemos qué tipo de vida puede haber, pero lo que es muy improbable es que esa forma de vida vaya a venir en un platillo volante con tuercas y tornillos y con una escalerilla, se vaya a bajar para secuestrar a una vaca o a un humano, ¿no? Todo nos parece tanto la vieja ciencia ficción que... Me parece un poco degradatorio, porque si existiera, y parece ser muy factible, científicamente muy factible que exista, también sería muy factible que vinieran o contactáramos, y eso sería una cosa espectacular. Pero bueno, ahí queda el tema. Es, tal vez dejémoslo ahí porque el tema ese da para mucho. Da para mucho. Y simplemente hago una reflexión que me gustaría que cerráramos el programa con tu reflexión. Yo voy a hacer una y te paso la palabra para cerrar el programa. Muy bien. A mí me sorprende que en esta época lo parapsicológico y lo ufológico hayan desaparecido del mapa, habiendo existido en los 80 y los 90 grupos tan serios. No hablo de los curanderos, no hablo de la gente que... No, hablo de grupos serios, científicos, que se preocupaban por el tema. Y aquí los dos juntos, parapsicología y la ufología. ¿Por qué? Mira, en el caso de la ufología hay, bueno, muchas razones. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con que el fenómeno ovni se ha tenido que hacer progresivamente más complicado y a veces más disparatado para atraer la atención pública. El mito solamente puede vivir, como decíamos antes del Grial, un mito solamente puede vivir con su multiplicación y su diversificación, ¿no? Y cuanto más complejo sea, más podrá mantenerse en la opinión pública. Pero al final, cuando la gente se da cuenta de que no se descubre nada nuevo, de que detrás de cada cosa hay un fraude, un no sé qué, viene el desencanto, ¿no? Ha pasado después de las oleadas de ovnis, ¿no? Al final, ¿qué pasó con la oleada de los años 79, de los 78-79, después de la película Encuentros en la tercera fase? Nada, parecía que íbamos hacia el gran contacto y resulta que todo desaparece, el fenómeno y todo se queda ahí. Bueno, eso y, como te digo, la banalización del tema. Al final no era ni la invasión marciana, ni era la salvación del mundo. Se produce, pues eso, el tema va perdiendo misterio, por una parte, va perdiendo novedad, nos cansamos siempre de lo que no es absolutamente nuevo y van surgiendo posiblemente otros mitos. A lo mejor hay algún mito nuevo que
Quizás el mito de los ovnis fue el gran mito del siglo XX, que iba acompañado, no, ten en cuenta esto, que es muy importante, que iba acompañado con la exploración espacial y con la conquista del espacio. Cuando la exploración del espacio y la conquista espacial ya se convierte en algo muy secundario, ¿a quién le interesa lo que hace la NASA ahora, no? Pues el mito va perdiendo fuerza y la conquista de otros mundos, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tal vez sea verdad. Y la parapsicología quizá también tiene mucho que ver. Tal vez sea verdad, Nacho. Yo no dejo de sorprenderme que gente tan buena y estudiosa, no me refiero buena moralmente, sino tan buena porque eran análisis perfectos, mentes extraordinarias, científicos muy buenos, en el campo de la parapsicología y en el campo de la ufología, que montaron organizaciones extraordinarias de gente que conocimos. Hoy no hay nada de eso. Hoy no hay ninguna sociedad ufológica. Es más, se cerraron las importantes, y parapsicológica igual. ¿Dónde están aquellos? Es que también la parapsicología ha venido acompañada del escepticismo pero creciente. No quiere decir que no exista un tema para estudiar en un caso y en el otro. A mí personalmente me sorprende muchísimo. Pero bueno, al final hay que seguir hablando. Queda para unos pocos el investigar determinados casos, a ver qué es lo que hay, exactamente. Así que muchas gracias, Nacho. Más preguntas que respuestas al final. Sí, bueno, las preguntas quedan ahí porque el fenómeno sigue, ¿no? Así que seguiremos con él. Alejandro Mazorra. Exacto. Estamos en Tezanos. Sí, señor. Tu pueblo. Sí, señor. Sitio maravilloso de los valles pasiegos. Nací aquí y creo que moriré también aquí. Algún día. Algún día. Tardío. Que sea muy tarde. Veremos. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando llegué aquí a Tezanos fue el desarrollo de granjas ecológicas. Y en eso tú eres un campeón. Bueno, yo no lo... De los primeros, puede decirse. Yo no lo consideraría un campeón. Sí que fui, en principio, un promotor con otros gentes que llevaban el tema ecológico. En pensar que esta ganadería era perfecta, teníamos una tierra perfecta, unos pastos tremendos, para dedicarlos a hacer una producción ecológica que se distanciara un poco de la producción industrial. ¿De qué época estamos hablando, Alejandro? Estamos hablando de hace unos 30, casi 40 años. Casi 40 años. Casi 40 años. En aquella época era una novedad impresionante hablar de ganadería ecológica. Totalmente. Hubo que hablarlo en altas instancias con el consejero de ganadería y tratar de crear un organismo que fue el embrión que fue relanzando pues el que abría huertas y fincas ecológicas en Cantabria, que se llamó el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica. Claro, porque además de que era una novedad, debía ser estipulado por una reglamentación determinada, ¿no? Claro, y que habría unas ayudas en principio para poder adaptarse, puesto que no había clientela ni para la carne ecológica ni para la leche ecológica. Lo que no deja de ser una gracia, porque lo que hoy llamamos ecológico es lo que hacían hace 200 años nuestros bisabuelos. Bueno, más o menos quitando algunas cosas. Quiero decir que antiguamente no existían piensos, no existían cosas, luego las vacas tenían que hacer directamente al prado. Exacto, pero bueno, la agricultura ecológica fue a partir de unos estudios que hicieron una serie de técnicos en la Consejería de Ganadería de Cantabria, en la que no se iban a utilizar ni abonos químicos de síntesis, ni piensos compuestos con una serie de aditivos o drogas que hacían producir y engordar más a los animales. Era un poco artificial. Claro, porque en aquella época, digamos, lo que primaba sobre todo era la producción, ¿no? Exactamente. Entonces, tantos litros de leche, tantas pesetas. Entonces nosotros empezamos a formar el organismo del CRAE, que se llama Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, y a partir del CRAE salieron una serie de ganaderos
que se adaptaron a las normas exigidas por el CRAE, lo mismo en el planteamiento de las fincas que en el cuidado de las vacas, y se empezaron a dejar de utilizar antibióticos. Por ejemplo, el antibiótico es muy agresivo y se mantiene mucho tiempo en el cuerpo de los animales, aunque es perfecto para curar, pero hablamos con médicos incluso de Valdecilla y dijeron que había personas que no tenían una respuesta lógica a los antibióticos cuando los necesitaban de veras, puesto que habían ingerido antibióticos con anterioridad en leches producidas y en cosas producidas por los animales. Y esto que hoy, en el año 2020, es súper recomendable, en aquella época era casi una novedad, porque, vamos a ver, con la ganadería ecológica, por ejemplo, las vacas dan menos leche. Vamos a ver, el ganadero tenía el concepto de que un ecologista era un personaje idílico. Y peligroso. Bueno, yo no diría tanto, pero casi. Que era un personaje idílico que iba por ahí cuidando los arbolitos. No, puede ser toda una profesión si lo haces de una manera, pues diríamos, equilibrada y constante, y bueno, pues puede llegar a producirse leche perfectamente y carne perfectamente de una forma ecológica. Pero insisto, con mucha menos productividad. Bueno, la productividad es un poco menor, pero bastante también menor. El gasto es un poco menor. Es decir, si no utilizas abonos químicos de síntesis y no utilizas anabolizantes, colorantes, bueno, pues cosas de este tipo en el producto que tienes, que es un producto muy natural, también evitas unos gastos que están detrás unas multinacionales que lo sirven. Yo creo que el ganadero tiene que ser consciente y tiene que combinar. Vamos a ver si yo me entiendo, Alejandro. Decimos ganadería ecológica. Estamos diciendo que una vez que estamos quitando determinado tipo de ¿qué? De abonos. Sí, de abonos químicos. Abonos químicos de síntesis. Sí, estamos quitando, la vaca tiene que ir, obviamente, al pasto. Al pasto. Pero lo que tiene que comer es de lo que siempre se ha comido, claro. Es del verde. Y se abona con el propio estiércol de la vaca, se abona la finca en su tiempo y tiene suficiente la finca para producir y para alimentar a la vaca de una forma muy rica. Claro, pero hay una parte complicada, que es que vamos a necesitar terreno que tenga suficiente verde. Por supuesto. Porque cada vaca ecológica, que tú tienes hecho los cálculos, sí. ¿Cuánto? La norma de la agricultura ecológica es no más de 2 vacas adultas por hectárea. Por hectárea. Es decir, 10.000 metros cuadrados para 2 vacas. Para 2 vacas. Para 2 vacas. ¿Tú tienes cuántas vacas? Pues unas 40 vacas mayores y unos 800 carros de tierra. Luego necesitas mucho terreno. Se necesita mucho terreno. Para que la vaca pueda alimentarse realmente. Hombre, y tenga una cantidad de tiempo suficiente para salir al campo, tomar el sol, beber el agua en el campo y pacer directamente, que hace también ejercicio, que le viene muy bien a la vaca. La producción es más pequeña que con piensos concentrados. Eso te iba a preguntar ahora, porque, por ejemplo, con piensos concentrados, una vaca, ¿cuántos litros de leche puede dar? Bueno, esto no es exacto. No, pero vamos, haciendo un... Pero podemos decir que una vaca de 30 litros necesita piensos concentrados. Una vaca de 18 litros o de 15, pues ya no necesita piensos concentrados. Casi la mitad. Casi la mitad, sí. Y después, obviamente, esa vaca, digamos que ha seguido un procedimiento ecológico, que es la manera como se llama actualmente, sí. Su leche será diferente también. Hombre, claro. Tiene unos ingredientes distintos, puesto que los piensos concentrados pues aumentan las grasas de una manera importante. La grasa, pues hombre, es muy rica la de una vaca ecológica en omegas, omega 3, omega 6, es riquísima en ese aspecto. Y además de que no tiene todos los problemas que podía tener con los antibióticos y todo eso. Y diríamos que la finura, nosotros hacemos yogures, quesos y mantequilla, y desde luego la finura de la mantequilla de la leche ecológica es perfecta. Así es, porque eso iba a decir, porque tú tienes después esa vaca, tiene todo un proceso en el que tú tienes una granja en la que fundamentalmente tu interés es recoger la leche para hacer quesos, yogures
y mantequillas, o sea, no son de carne tus vacas. No, son productoras de leche. Lo que pasa es que, bueno, yo al reconvertir la granja en ecológica, ¿eh? Y no haber empresas preparadas para comprar el producto ecológico, porque entonces no había, y bueno, pues siendo un animal que produce menos, pero de mejor calidad, yo quería alguien que me apreciara esa calidad y me la pagara, porque si no yo estaba haciendo un ruin negocio, haciendo para el mundo un producto de gran calidad, pero que nadie le valoraba. Entonces, bueno, pues pensamos en hacerlo nosotros y transformarlo en productos alimenticios nosotros. Pero ahora mismo ya las empresas la leche ecológica la pagan pues sobre 30, 40 pesetas más que la leche convencional. No, hoy el tiempo te ha dado la razón. Sí. Ahora la gente se da cuenta que, claro, que el producto ecológico sí merece la pena. Merece la pena, porque son animales vivos y necesitan un tratamiento perfecto, y esto es una alimentación con la que se alimentan no solamente los mayores, también los niños, y bueno, es muy interesante que ese producto sea de gran calidad. Hoy las empresas lo están viendo, están pagando sobre 90 pesetas el litro de leche ecológica, y la otra leche la están pagando sobre 60. Y vosotros en vuestra producción de mantequilla, de quesos y de leche y de yogures, no tenéis problema, le dais salida rápido. Exacto, porque bueno, nosotros éramos una familia, estábamos juntos, los hijos, los padres, y bueno, pues éramos bastante gente, y lo que hicimos es hacer una pequeña fábrica para transformar la leche en queso, mantequilla y yogur. Y una parte de la familia pues se dedica a vender y otra se dedica a fabricar. Y ahí es un negocio familiar. Un negocio familiar. De los pioneros. Sí, solamente fabricamos lo que producimos. 40 vacas calcula 500 litros diarios de leche, más o menos. Lo transformamos nosotros y lo convertimos según el mercado en quesos, mantequilla. Por ejemplo, en las Navidades pues hacemos más cantidad de mantequilla, puesto que hay un tiro más importante de mantequilla. Ayer fui a comprar mantequilla a tu granja y quería 2 paquetes de mantequilla y solo os quedaba uno. Claro, es que el pedido es mayor que la oferta. Yo aconsejaría a alguna gente que se pensara estas cosas, que son interesantes. ¿Y cómo es que a ti te da por eso del ecológico? Bueno, y no buscas esa mayor productividad que a su vez en los ganaderos en aquella época decían mayor productividad, más dinero. Sí, bueno, es una cuenta fácil, pero no sé, yo trataba además con grupos de gente ecologista y bueno, pues siempre discutes de los temas y claro... y las implicaciones que tiene una forma es diferente a la claro. La salud de la gente. Claro, y bueno, pues nos llegaban cosas que si en Valdecilla había algún tipo de rechazos a gentes que habían tomado leches con antibióticos y no aceptaban la penicilina cuando lo necesitaban para vivir. Y bueno, oyes esas cosas y dices, no, mira, aquí hay que cambiar de camino y cambiar de mentalidad. Y el que quiera, que lo pague al precio que tenga que valer y punto. Y es lo que nos Pero no vamos a adulterar, con las cosas de comer no se juega. Eso es, exactamente. Sí, y bueno, pues yo la verdad es que nos va muy bien, que nos lo piden, que vamos, que no nos alcanza. Hay ocasiones en que no podemos servir yogures a algunas gentes porque no nos alcanza. Yo soy un ejemplo, llevo viviendo en Terrano. Y bueno, pues yo aconsejaría que este producto porque además no es tan enorme la diferencia en producción. Una vaca de piensos puede dar 25... Tal vez es donde veo yo ahora el problema. Que aquel que quisiera hacer lo que tú dices ahora, en este momento, el terreno. Eso es. Debería ser totalmente subvencionado. Claro. Que los que se dedicaran a ecológico. Lo que se dedicaran ecológico fueras totalmente subvencionado. Debiera haber unas ayudas, porque no es que cueste ni más caro ni más barato, no. Es que se necesita más terreno para alimentar a la vaca. No puedes acudir a Castilla cuando quieres y cuando te da la gana y digo, bueno, yo tengo la comida ya metida y punto, la vaca ya. No es...
ni siquiera una cuestión de Sí, eso. porque si vas necesitando 1 hectárea por cada 2 vacas... Eso es, ese es el tema, que claro, para que la cosa funcione perfectamente... Y ahora el precio del terreno, eso es una locura. El precio del terreno es muy caro también. Sí. Y bueno, pues nosotros hemos logrado congeniar unas cosas y otras, y bueno, pues que los ingresos son pocos, pues aumentas la producción un poco y ya está. Ya está. Sí. No nos matamos mucho la cabeza. No todo el mundo tiene esa filosofía, Alejandro, de total, viviendo ya con lo que se vive, ¿para qué vamos a querer más? Eso es. No todo el mundo tiene esa opinión, esas que estamos en un mundo Sí, en el sí. que cuanto más. Alejandro, muchas gracias. Ahora sí te parece, para acabar de entender bien lo que es una granja ecológica, ¿nos puedes acompañar a tu granja y Sí. nos lo vas explicando? Sí, sí. Un cultivo de bacterias. Perfecto, y de ahí ya salen los botes. Vamos a pasar por un túnel de calor para que la etiqueta se adhiera al bote de cristal y quede sellado y precintado. ¿La stevia que es una planta o La stevia es una planta de Uruguay es una planta del Uruguay y que vendría a sustituir a la sacarina. se pasteuriza? Se pasteuriza. Una vez pasteurizado a 45 grados añadimos el cultivo de bacterias Sí, y acto seguido se envasa en líquido. creo que hemos visto. Se envasa, se tapa, se etiqueta, se pasa por la máquina de calor y se incuba durante 5 horas. Vamos a ir ahora a la cámara de frío, si te parece. Vamos para allá. Vemos que ya empieza a ponerse amarillo, es simplemente corteza que está seca. El queso va evolucionando poquito a poco. Y a los 8 días... Todavía esto es blanco, está todavía fresco. Este sería para untar, este sería una coagulación láctica. Este sería el queso fresco. es este el que digo yo que utilizo, el queso fresco. Puede ser, porque aquel es una crema. El otro Este es crema. sería- Para este untar en sería- el pan y eso. Eso es. Este sería un queso fresco, pues tipo Burgos. Sí, sí, este me lo he Se llevado llama yo. por ahí, sí. Es este el que me he llevado yo. Este sería un tipo Burgos. Sí. Se conserva ahí en su propio suelo. Sí. Claro, el que no conocía yo era ese. Lo llevaré para mi desayuno. ¿Qué te parece, Alejandro? Muy bien. ¿Cómo lo lleva tu nieto? Esta es la recepción. Vamos a ver, ya lo último. El otro día, ayer concretamente, Sí. solo me pude llevar una mantequilla porque Sí. no teníais más. Claro, no, es más o menos, es que lo hacemos y sale. Se hace lo que hay y se acabó. Se hace lo que hay y sale en el momento. Te gustaría hacer más, pero oye, aquí la producción es limitada y es lo Y no que merece la pena ampliarla. Pues merece la pena ampliarla, pero la ampliación aquí lleva años. Aquí las Claro, ampliaciones vale son del a años vista. Paso 1, que son las vacas. Claro, paso 1 de que nazca la vaca. Paso 2, Criar. criarla y el pienso, que son, hemos dicho con Alejandro, Sí. tu abuelo, dos. Con una particularidad, que para tener vacas en ecológico hay que tener chicas. Es Eso iba a decir. 1 hectárea cada 2 vacas, y claro, si tienes 50 vacas y necesitas 25 hectáreas, comprar otras 10 hectáreas o 20 hectáreas Ya va. va a carajal. Gracias, Vale, disculpa nada. que te quitemos el tiempo. Nada, no ningún problema. Oye, que lo tienes como una cuadra. Por eso. Bueno, pues la mujer y yo lo que intentamos es crear una pequeña empresa que diera salida a los productos, que nadie especulara con mis productos y que estén ricos y buenos para un cliente que quiera cogerlos. No tiene mayor aspiración, ni queremos hacernos ricos, ni queremos nada, queremos vivir y ofrecer un producto
y que ese producto pues se conozca. Ahí esto es para 50 vacas más o menos. Aquí están cómodas, están bien. Aquí metemos la hierba para el invierno. Ajá. Aquellos rollos son de hierba. Sí. Sí, y si se compra un poco de alfalfa o alguna cosa porque no alcanza, no hay suficiente terreno, pues se trae y se almacena aquí para que coman en invierno cuando nieva, cuando hace frío y no hay verde en los parados. Y aquí ahora, ¿qué vamos a ver? Esto lo utilizo todo de almacén hasta abajo. Lo que era la casa antigua está Para el invierno. para meter hierba del invierno y tener ahí la reserva para todos los meses de diciembre, enero, febrero hasta marzo, que vuelven a salir al pasto de las vacas. Vamos a ver los jatucos entonces. Bien, pues eso. Aquel tendrá un mes. Y los tengo que aparte para que no les peguen las vacas grandes. Les echamos aquí un poco de comer y Claro. bueno, pues no nos dan que hacer. Ya ves que tiene un suelo de rejas por donde pasa el abono al estercolero y aquí están. Pues ellos se van tumbando donde ven un sitio más seco y asunto arreglado. Son una raza mixta de vaca holandesa y vaca Flemish. Estas rojas. Sí. Es una vaca que es más fuerte, medio de carne, medio de leche, pero es una gran productora de leche y nosotros lo asumimos porque pastamos mucho y es muy buena pacedora. Tiene el morro muy ancho, pace muy bien y es una vaca que medra mucho en el campo. Pues qué bien, qué maravilla, Alejandro. Esta es la primera finca que compras. Sí, cuando me casé al poco tiempo compré esta finca. Me gustó, que era muy llana. ¿Cuántos carros tiene? ¿Cuántos 400 carros. metros? ¿Esos cuántas hectáreas son? Son 8 hectáreas. 8 hectáreas. Sí. Fui al banco a preguntar y me dijeron que el 18%. Vaya, siempre tan amables. Y yo les dije que al 18% se quedaban con la finca y con la casa y conmigo y con Claro. todo. Y entonces fui a los vecinos. Aquí al Banco Pasiego, mi suegro y algunos más me auxiliaron, me echaron un cable y me dejaron ¿Cuántos? al 6%, ¿Cuántos? hasta 40. 40 vecinos. 40 vecinos. Te dejaron el... Qué grande es. Por si gente encima que me lo dejó. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto tardaste en pagarla? Pues tardaría unos 10 años en El Banco Pasiego. el Banco Pasiego. Y siempre estuviste ahí para Yo pagar siempre a tus... con el Banco Pasiego iba todos los años, les pagaba los intereses y al que podía le devolvía el patrón, que era el capital que me había dejado. Esta parte de aquí abajo no era pasto siempre, ¿no? No, esto ha sido un aza. ¿Qué ha sido qué? Un aza. Lo llamamos un aza, ¿Qué es eso? que se siembra de maíz y nabos para que coman las vacas en otoño y en invierno. Como Se suplemento, puede- complemento sí, de... Se puede dejar secar también y hacerlo maíz en grano, pero no interesa, aquí interesa más darle el panojo completo, con panoja y todo a las vacas, y les sirve como, bueno, pues... Complemento a como la- un complemento al pasto que escasea un poco en el otoño. Y me dices que allí por arriba tienes alguna otra Vamos finca. a ver, tengo una finca ahí abajo, que esa es de los frailes, no es mía, en Villacarriedo. Ahí la tienes alquilada. Sí, una gran finca de los frailes del colegio. Y después llevo 1, 2, 3 y detrás de aquella montaña llevo otras 3 fincas de aproximadamente 2 hectáreas cada una. Hay una de 3, esta de aquí es de 3 hectáreas y las otras son de 2 que son de mi familia, de mi mujer. Y van todas las novillas, las jóvenes, ya ves aquí solo hay vacas adultas, ¿eh? Y las novillas van de finca en finca, pum, 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 mudan detrás de la montaña hasta arriba y para abajo otra vez. Aquí se ordeña en la sala de ordeño, la leche viene por unos caños directa al tanque de refrigeración. Aquí se refrigera la leche. Es decir, pasa de la urbe al tanque de refrigeración. Estamos en la sala de ordeño de la ganadería de la sierra. Desde abajo se ordeñan, Se le coloca se en las ordeñan ubes. y va a parar a los tanques de frío que tenemos ahí afuera. Ahí hay un estercolero
que lo lleva a su vez a otro estercolero que hay allá afuera, más grande, para después abonar las fincas. Para abonar las fincas. Que el estiércol es una riqueza importante. Las fincas, si no se les echa estiércol, no producen verde. Es imprescindible tener abono y abonar las fincas todos los años. A poder ser en el mes de noviembre y diciembre, para que estén abonadas para todo el año siguiente. Y el invierno es un momento perfecto porque el prado para en su movimiento vegetativo y se le echa el estiércol y en el mes de febrero ya empieza a ser verde. Pues esta es parte de la historia, no toda la historia, porque no hemos contado todo y queda todavía mucho por contar. Pero supongo que nuestros amigos de Mondoñedo, de Cádiz y de Teruel que nos están viendo te quedarán muy agradecidos por habernos ayudado a acercarnos a cómo se hace agricultura ecológica, ganadería ecológica en la sierra, dentro de los valles pasivos. Muchas gracias, Alejandro. Bien, yo si quieres animo un poco a la gente. A que venga por aquí. No, a los demás ganaderos que no tengan miedo a hacer ecológico. Nos estamos viendo en este viaje a ninguna parte. Don Joaquín, buenos días. Estamos en Tezanos. Joaquín. ¿Joaquín qué? ¿Cuál es tu apellido? Yo soy Alejandro Mazorra. Joder, la madre que me parió. Nada de Joaquín. Así empezamos bien, ¿eh? Silencio, se repite de nuevo. Hombre, claro. Hola amigos, ¿qué tal? Sabéis que en este programa somos muy adictos a la poesía, por eso vamos a leer un poco de poesía. Me veis aquí en medio del lío, editando mil cosas en este viaje a ninguna parte, en mi cueva. ¿Y qué poeta podíamos hoy llamar? Le podíamos pedir a las musas que nos lo trajeran. No mucha gente sabe que Luis de Góngora y Argote, ese que en la historia aparece como el enemigo de Francisco de Quevedo y Villegas, que además Luis de Góngora era cura, no mucha gente sabe, algunos incluso lo acusan de preciosista, porque manejaba muy bien el lenguaje y le miran despectivamente. Ya sabéis que esto de la poesía va por modas. No mucha gente sabe
que la generación del 27, por supuesto de la que estoy absolutamente enamorado, cómo no recordar a nuestros grandes del 27, ¿no? Pues bueno, no mucha gente sabe que se inspiran en Góngora, en querer hacerle un homenaje a Luis de Góngora. Aunque solo fuera por eso, ya habría que replantearse de nuevo todas las críticas que nos surgen mecánicamente así. Góngora, algo tendrá el agua cuando la bendice, decían en mi pueblo. Si Lorca, Hernández, Alberti quieren hacerle el homenaje a Luis de Góngora, algo tendrá el agua cuando la bendicen. También es verdad que la generación del 27 tiene otros poetas de referencia, ¿no? Bueno, ahora me viene a la cabeza el Qué lástima de León Felipe, ¿no? León Felipe también fue un poeta con una fuerte influencia en la poesía del 27. Esa grandísima generación que trajo a este país el sentimiento de un Hernández y esa poesía, y también sentida, de luz, de un García Lorca. Bueno, no vamos a hablar del 27, hemos dicho Luis de Góngora y Argote. Así que he traído un par de poesías y con vuestro permiso os las voy a leer. Esta poesía se llama A cierta dama que se dejaba vencer. Mientras Corinto, en lágrimas deshecho, la sangre de su pecho vierte en vano, bendelice a un decrépito indiano por 100 escudos la mitad del lecho. ¿Quién pues se maravilla de este hecho, sabiendo que haya ya paso más llano, la bolsa abierta, el rico pelícano, que el pelícano pobre abierto al pecho? Interés, ojos de oro como gato, y gato de doblones, no amor ciego, que leña y plumas gasta 100 arpones. Le flechó de la aljaba de un talego, que tremecén no desmantela un trato, arrimándole al trato 100 cañones. Esta era una poesía de Góngora. Aquí otra, a los celos, que dice: oh niebla del estado más sereno, furia infernal, serpiente malnacida, oh ponzoñosa víbora escondida de verde prado en oloroso seno, oh entre el néctar de amor mortal veneno, que en vaso de cristal quitas la vida, oh espada sobre mí de un pelo asida, de la amorosa espuela duro freno, oh celo del favor, verdugo eterno, vuélvete al lugar triste donde estabas, o al reino si allá cabes del espanto. Mas no cabrás allá, que pues ha tanto que comes de ti mismo y no te acabas. Mayor debes de ser que el mismo infierno. Bueno, dejémoslo así. Luis de Góngora y Argote. Cógete un libro de su poesía o métete en internet y investiga. En otro día traeremos a nuestro amigo Francisco de Quevedo, que se enfadaba mucho con Góngora, y leeremos un soneto que le dedicó a su maravillosa nariz. Pero eso es tema de otro día. Hasta luego.